Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, reflexionando de política y de la cultura. Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende y que te bailan solamente contenido light, porque la industria solo quiere contenido light. Dile. Por eso es que al final todas las canciones se parecen, el mercado no te va a educar con este coro. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Como en la playa, man. Contigo yo me siento bien y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, yo sé que mi cuerpo entero se agite. Tan solo una canción de amor, vacía y bonita. Tan solo una canción de amor, vacía y bonita. Para la televisión, una canción, no puedo hablar de la revolución. No quiero vivir sin ti, se me parte el corazón. Por ahí sí, una melodía facilita, un coro que se te repita. Necesita flow pa' que mueva la patita, reggaetón pa' la cinturita, que lo toquen y la pite, que la gente cante la parte del nadie escuchará esta letra excepto por los porque da lo mismo tú, lo que toco tanto yo. Te puedo contar que soy el equipo pichacho, pero a ti solo te va a quedar el Por eso es que al final todas las canciones se parecen, el mercado no te va a educar con este coro. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Moral Distraída tiene una mezcla, ¿qué te digo yo? Pues es como exquisita de cálidos ritmos latinos. Por ejemplo, la salsa, la timba, también reggaetón. Y pues componen canciones que provocan e incitan al baile, mano. Ya sabes que a mí me encanta bailar. Y además las letras que hacen sátira y se ríen de la sociedad. Cultura es una cosa, tienes que seguir escuchándola. Una cosa sabrosa. Sí, se oye bien, ¿eh? Como que ya me está gustando esto de empezar a trabajar pues con ritmo, mana. El podcast de la semana en sintonía con la canción. Tú muy bien, Alex. Pues ya, entonces decidido, esta se va directo al playlist del programa. Porque mira, no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero ya en mi cuenta de Spotify tengo un playlist con mis episodios favoritos, que son casi todos, y otra con todas las canciones que hemos usado para los podcasts. Oye, pero si están todas las rolas que Natalia ha gritado, ¡súbele a la radio! Entonces yo creo que esa playlist está queer, medio lencha, una parte trans, o sea, súper de la diversidad, mana. Ay, cuiro lencha me gusta. Oye, pero pues qué exquisita y pulcra ya te has puesto con los términos. Aunque tienes razón. A veces incluso cómo hablamos hace que se noten los privilegios, ¿verdad? Antes no dije que era mi playlist gay. Ándale tú, sí. Hombre blanco gay, ya quisiera ser privilegiada, mana. Ay, ya, no pelees tanto conmigo, la Cris, porque no voy a poderme concentrar. Oílo. Y entonces te decía que yo creo que hay que hacer algo en oda a la radio. Porque tú sabes que este podcast maravilloso pues nació por el amor a la radio, ¿no? Claro, así nació Variopinto y nuestra casa de transmisión es Radio Educación, para ser precisas, man. Otras radios nos transmiten también, pero nuestra catedral es Radio Educación. Y justo, fíjate que ahorita que me acuerdo, me parece que la persona indicada para este tema de la radio y la diversidad puede ser tu amigo, el maestro Raúl Anthony Olmedo Neri, que te acuerdas que lo invitamos para el especial de WAM Radio en su aniversario. Ay, Anthony, claro, qué bueno que te acuerdas. Me acordé que además él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Él es sociólogo rural por la Universidad Autónoma de Chapingo, es comunicólogo y especialista en medios y cobertura LGBT en estos. Sí, ahora que lo dices, escríbele de una vez. Mira, acá déjate pasó su contacto. Le voy a decir que tú me pasaste su contacto para que no se saque de onda. Le he platicado harto de ti. Yo espero que cosas buenas, ¿verdad? Pues cosas tuyas, ya tú sabrás si son buenas o no. Ay, mira, contesta a la velocidad de la luz. ¡Qué maravilla! Claro. Ay, dice que sí puede, pero que ahorita. Entonces yo creo que mejor córrele, ve por el agua. Déjame ir aquí conectando esto. Aguas con ese cable. Vale. Ya. Ok. Lista, estoy listísima para cuando quieras, productora. Perfecto, entonces, ¿te parece si grabamos entonces la radio y la diversidad? En 3, 2, 1. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, Vario Escuchas adorades. Estamos otra vez aquí, como cada semana, para hablarles un poquito, ¿verdad?, sobre la diversidad en este su programa favorito, Variopinto 69. Estamos aquí la Cris y la Voz. ¿Cómo estás, la Cris? Muy bien, la Voz. Pues muy contenta de estar una vez más aquí con todas las criaturas fantásticas multicolores que nos escuchan. Y recordarles que también nos pueden dar sus quejas, sugerencias en el Instagram, en variopinto.69. En Twitter y Facebook estamos como @variopinto69 sin el punto. Y nos pueden mandar mensajes de voz o de texto, siempre los leemos, en nuestro WhatsApp, que es el 5512-332915. Y a todos los que ya se perdieron por alguna razón de la vida algún episodio de Variopinto, lo pueden escuchar a través del Spotify y también en el micrositio de Radio Educación, ahí también los tenemos todos. Pues hoy tenemos, ¿verdad?, nada más y nada menos al maestro Anthony, que nos va a hablar sobre la importancia de los medios y un poquito más. ¿Cómo estás, Anthony? Hola, muy bien, pues aquí muy emocionado por estar con ustedes en este magnífico proyecto. Pues emocionada está la Cris porque a ella le encanta la radio, y por ella es que yo estoy acá, embaucadísima. Anthony, quisiéramos saber primero, ¿cómo llegaste tú a la radio? Y sobre todo a esta cobertura mediática de la diversidad y la radio. Pues Cris, hablando un poquito de la radio, pues mi primer acercamiento fue en la licenciatura con un trabajo que hice sobre mi tesis que me titulé sobre radios comunitarias. Fue un trabajo muy interesante, trabajamos con la primera radio comunitaria del país, Radio Teocelo en Veracruz, para ver justamente el nacimiento de este proyecto social, comunitario, y poco a poco después fui ampliando el tema no solamente al hecho de la organización, sino también al contenido y sobre todo a esta parte de presentar y difundir, incluso el hecho de generar material y contenido, información, que va mucho a este gran sector poblacional que pues es la comunidad diversa. ¿Qué piensas ahorita que estamos en este siglo con tantas redes sociales? ¿Tú crees que ya la radio ha sido desbancada o todavía no? Pues hay muchos autores que ahora se sienten muy tecnológicos y dicen que con las redes ya viene la democracia, la información total, etcétera. Y bueno, detrás de ello hay un primer reto que es el tema del acceso y la accesibilidad por parte de la gente. De nada sirve que uno tenga un celular muy bueno si no tiene señal o no tiene el dinero para tener un plan económico, un plan de teléfono que te permita tener internet ilimitado, ¿no? Y eso es algo que afortunadamente los medios de comunicación, muchos le dicen analógicos, tradicionales, masivos, como la prensa, la radio y la televisión, pero más aún el tema de la radio tiene un carácter fundamental porque en los otros medios a veces también se presentan estas limitantes. En la televisión, pues bueno, que tengas primero una televisión. Es con el apagón analógico, pues ya mucha gente se perdió del acceso a la televisión o que tuvo que invertir en la antena, en el decodificador o en comprar una televisión inteligente. En el caso de la prensa, por ejemplo, la primera y más fundamental reto que hay, pues es que a veces la gente no sabe leer y escribir. Entonces,
La prensa, por ejemplo, pues implica pues que tengas ese conocimiento para saber y entender lo que pasa. Y la radio no. La radio es muy versátil e incluso nos permite, como muy seguramente lo tienen aquí los radioescuchas y los radioescuches, que mientras nos escuchan ahorita pueden estar haciendo otras actividades, ya sea del trabajo, del hogar, incluso que pueden estar viajando en el metro, en el último vagón, por ejemplo, o en algún otro espacio, y pueden tener esta cuestión de una poliactividad mientras escuchan. Entonces, la radio, atendiendo un poquito a esa pregunta, más que desaparecer, se va a especializar no solamente en los espacios donde se desarrolle, por ejemplo, los automóviles o en el transporte público, ¿no? Sino también por el propio gusto de escuchar a alguien más, esa voz que está allí y que a veces te hace sonreír, te hace reír, te hace llorar, que te da esta empatía, ¿no? Y que no necesariamente tienes que ver a la persona como tal, sino escucharla. Entonces, la radio va a continuar con nosotros por muy buen tiempo. Qué interesante. No sé, es que me surgen algunas dudas. ¿Cuándo se te ocurre? Porque tú te has metido muchísimo a revisar cuestiones de la diversidad en los medios. ¿Cómo es que te surge en este sentido? Pues realmente eso fue con el paso del tiempo, dado que pues estudié también comunicación y me di cuenta que el tema de la diversidad en los medios siempre estuvo estigmatizada y con estereotipos que eran muy peyorativos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de la redada de los 41 y cómo en ese entonces, que fue un hecho que sucedió en la capital de México entre 1900 y 1910, fue muy interesante en el sentido desde la comunicación en cómo presentaban a la homosexualidad. Aparece en la Gaceta, que es como muy representativa, que le dicen, atraparon a los 41 maricones, a esos degenerados. Y a partir de eso se fue construyendo y reproduciendo esta imagen peyorativa de la diversidad sexual. Un ejemplo que tiene que ver en la prensa es el caso de La Alarma, que era una especie como de diario que siempre encontraba así como, es como el antecedente del Metro y Gráfico, que por 3 pesos ves lo más amarillo que puedas encontrar, pero referente mucho al tema de la diversidad. Entonces, después de eso dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, nada más hablan así de la diversidad sexual y pues no, te vas dando cuenta que con muchos esfuerzos también de organización, de juntar y recaudar, a lo mejor también dinero, pero sobre todo de la capacitación para poder utilizar estos espacios, se van generando estos programas, pues como Variopinto 69, que es un proyecto que nace y que se establece a partir de estos procesos de no solamente hablar de la diversidad, sino que quien habla también es parte de ella, que hay una suerte de producir a partir de las experiencias, ¿no? Es un proceso muy interesante que se amplía un poco más con el tema de las redes, porque si bien en radio tenemos estos proyectos, en la televisión, por ejemplo, no ha sido tan así. En la televisión ha sido un poco más difícil e incluso solamente se llega a retomar para el mes del orgullo, por ejemplo, en donde se hacen eventos especiales, pero parece que nada más durante ese mes hay diversidad y después de eso en todo el año sigue habiendo casos, pues lamentablemente, de feminicidios, transfeminicidios, de crímenes de odio hacia nuestra comunidad. Y lo que debemos hacer, o lo que aparece mucho, insisto, en radio y ahora también en internet, pues es esta facilidad de crear y difundir información y contenido desde la comunidad y para la comunidad. Ya ves, Cris, que nos hables de tus experiencias. Y retomar este asunto de la palabra, o sea, la importancia de la palabra para el proceso de cualquier lucha. Pero ¿cómo la ves tú en la lucha LGBT? Pues el tema de la palabra es fundamental, porque la palabra es la forma en que nosotros materializamos el entender del mundo. Es como nosotros conocemos y explicamos el mundo. Entonces, cuando se utiliza o se vincula el tema de la diversidad a palabras peyorativas, ¿no? Como maricón, ¿no? Como transformer, ¿no? Ya estás dando una interpretación del mundo y sobre todo cómo te han enseñado o cómo has aprendido a referirte a esa otredad, a esas otras personas que yo siempre insisto, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero es que eso no es normal. Pues realmente lo normal es ser diferente, porque nadie de nosotros es igual. Esto tiene mucho que ver en cómo hablamos de la diversidad sexual, pero también cómo es que la diversidad sexual se apropia y reivindica esto en su lucha.
la frase de decir soy maricón y qué es revolucionaria y trascendental. ¿Por qué? Porque estás asumiendo que dices sí, sí lo soy y no hay nada de malo con serlo. Entonces esa lucha no solamente es en el activismo de hacerte visible en las marchas, sino también cambiar la forma en que uno se refiere y cómo se refieren a nosotros, ¿no? Entonces, ese proceso de la palabra es muy interesante, pero no en el sentido de hacerte menos, sino decirle a la gente que lo dice, mira, lo utilizo y ya no me hace daño, ¿no? Y hablando de experiencias, fíjate que me han contado que hay radios públicas que aún así no quieren estos temas, no te creas. Sí, de hecho es muy difícil todavía en algunos casos, pero se deriva también por estas ideas que a veces los directores o los propios conductores tienen sobre esta comunidad, ¿no? Y eso también es importante. El tema del contenido en estos medios tiene que ver también, es parte y resulta de este activismo, de este estire y afloje, en el sentido de decirles estamos aquí, somos visibles, también importamos y queremos información y contenido que sea para nosotros y que no solamente nos discriminen a través de la palabra. Por ejemplo, esta película que se llama El discurso del rey, donde sale el papá de la actual reina Isabel II de Inglaterra, o del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿verdad? Para decirlo con nombre y apellido. Y cómo es que, dice, antes con que te fotografiaran bien ya podías ser rey, pero él tenía un problema en el habla, como que tartamudeaba. Y entonces dicen, ahora no nada más tienes que salir bien en las fotos, sino que tienes que hablar y dar discursos en el radio, porque era el nuevo medio. Y entonces es como es que ha sido, pues eso, un instrumento, una herramienta, ¿no? O sea, para muchas cosas, desde cosas pues no tan positivas hasta, creo, o sea, no sé, ahí me gustaría hacer como este resumen de cómo empieza en la radio a hablarse de sexualidad, cómo empieza también a hablarse de diversidad sexual y cómo ahora tenemos incluso radios feministas como Radio Violeta. Y que esto, como dices, o sea, influye porque al final del día son las personas que están escuchando esto, que están escuchando a través de gente con mayores elementos para decir cómo se nombran las cosas, cuál es esta información, y entonces a mayor gente, hasta donde penetre la radio, diría Cris, pues llegan todas estas cosas y entonces se vuelve eso, ¿no? Como este punto en donde podemos no solo entretenernos, sino lo que decía la Cris de incluso tener conocimiento y irlo replicando, ¿no? Pues el acento, la participación, el caso más importante de esto que comentas, tiene que ver mucho con el sentido de qué es lo que hacemos, ¿no? Sobre todo en cómo se produce y qué se difunde, ¿no? Porque tampoco solamente decir, bueno, vamos a poner a jovencitas, ¿no? En el argot ahora millennial para hablar en clave casi morse y LGBTera, ¿no? Que las jovencitas estén hablando sobre temas de la diversidad, sino que también tiene un carácter de formar y de informar sobre esta parte de la historia, cuáles son los eventos a los cuales estamos siendo afectados, ¿no? Desde el punto de vista de la homofobia, los discursos de odio que hoy, por ejemplo, también se encuentran en otras organizaciones que están en contra de lo que nosotros pedimos y a veces dicen, no, es que ustedes ahora quieren llegar a imponer, como a veces sucede también con el feminismo, que dicen, bueno, es que ustedes ahora quieren que las mujeres estén arriba para que sometan a los hombres. No, eso es una idea errónea. No es que estemos luchando por quitarles derechos a la gente, es más bien reconocer y exigir que los nuestros también sean válidos. Yo, por ejemplo, en la tesis de maestría hablo del matrimonio igualitario y cuando lo iba a exponer a algunos congresos en México, pues algunos activistas ya de los primeros años del activismo decían, bueno, pero es que el matrimonio igualitario es una forma en que los homosexuales se quieren parecer a los heterosexuales, que quién sabe. Yo decía, pues a lo mejor en un momento por la cuestión histórica y el momento en que vivió esa persona lo ve de esa manera, pero más allá de que si tú te quieras casar o no, debes de tener el derecho y la posibilidad de hacerlo cuando quieras y con quien quieras. Entonces no es tampoco que ahora los tengamos con una escopeta de ahora tú te vas a casar, escoge a alguien, ¿no? Sino más bien que si lo quieres hacer, lo hagas y si no, pues también ese es parte del derecho en ese sentido, ¿no? Entonces la primera y más fundamental acción benéfica es que estás visibilizando a estos sectores. Hoy los chicos, por ejemplo, en la universidad, ahí en la facultad de polacas, como la llegamos a conocer muchos, el tema de la diversidad es
muy importante. Y en algún momento escuché a una chica que decía, profe, pues es que lo heterosexual es tan vintage, ¿no? Y esa frase me gustó tanto porque hoy los chicos y las chicas, por ejemplo, no daban por hecho que porque eres hombre te gustan las mujeres, sino que preguntaban, oye, ¿y cómo es aquí? ¿Es de los dos bandos o es de los nuestros, es de la comunidad? Pues claro, porque ellos ahora, en ellos se ve claramente cómo este cambio de pensamiento se ha manifestado. Fíjate que hace algunos programas hablábamos con un historiador y él nos decía que como que su línea para ir investigando era, por ejemplo, los términos, ¿no? Como de jotos, esto de el baile de los 41, 42, ¿no? ¿Tú has encontrado alguna línea, ¿no? Sobre cuestiones de comunicación y diversidad? Pues la línea que más he desarrollado en estos años ha sido el papel de las organizaciones del movimiento LGBT en la Ciudad de México que utilizan estos medios de comunicación, que va desde la radio y sobre todo el tema de las redes sociales, ¿no? El hecho de que las organizaciones, los activistas estén en Facebook, estén en Twitter, estén en Instagram, generan un contenido que tiene un mayor alcance. Y esa posibilidad también ayuda a que no solamente se haga comunidad, sino que también encuentren los jóvenes, las juventudes LGBT, espacios donde se puedan informar y puedan conocer más de lo que hay en la comunidad. La comunidad LGBT no solamente son fiestas y bailes, sino también, bueno, además de eso, hay otros espacios, hay otras historias muy importantes que hay que hacerles eco en ese sentido. Incluso en la investigación de la maestría, pues realicé trabajo con varias organizaciones como YAG México, del Closet de Sor Juana, Fundación Arcoiris también, que dan de una u otra manera este salto. A lo mejor no tengo el dinero para poder establecer o pedir un canal, una estación ante el Estado mexicano, pero sí tengo la posibilidad de tener un Facebook donde yo comparto información alrededor de el matrimonio igualitario, de los derechos, de cómo hablar o cómo defenderte ante los discursos de odio, etcétera. Esperemos que en algún momento a futuro, no tan a futuro, pues que Variopinto sea pues como un cuento de Disney, y me refiero a que sea solo una fantasía, que todos comprendamos que a través de nuestras diferencias somos individuos y no sea necesario ya difundir estos temas, sino solo como en fantasía de, ay, pues que te imaginas que discriminaran a la gente, te imaginas que la trataran mal. Hasta que la dignidad se haga costumbre, hermana. Con algo que nos ayudes a cerrar, ¿qué te gustaría dejar en la mente de nuestros varioescuchas, mi querido Anthony? Porque se nos acaba el tiempo. Claro, pues yo primero que nada los felicito a todos ustedes, a todo el equipo de Variopinto 69, porque esta labor que hacen día a día con cada programa tiene un carácter muy importante. Es reivindicar desde nuestras visiones y aportar en ese sentido que, como decía, ¿no? Hay que hacer que la dignidad se haga costumbre, pero no también por eso bajar la guardia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es esta lucha permanente. Nunca vamos a terminar, pero lo que sí vamos a ganar es en esos espacios, en estos derechos y sobre todo atrapar a los jóvenes, a las juventudes, para que también ellos puedan tener una vida digna. El hecho de que siempre vivas con la idea que está algo mal en ti llega a calar y también llega a afectar no solamente en términos emocionales, sino físicos, ¿no? Entonces, que Variopinto tenga mucho éxito más, que siga presente y sobre todo invitarlos a los radioescuchas y a los radioescuches a que participen. Este es un espacio de verdad que es tan importante y hay que luchar porque no desaparezca. Yo con eso cerraría. Les agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí. Pues los esperamos también en Polacas para organizar algún tema allí que podamos trabajarlo y que también vayan viendo los jóvenes que hay estos espacios y que se pueden unir, no solamente ahorita en términos de escuchar, sino después también en participar, si es que así existe la posibilidad. Pues muchas gracias, Anthony. ¿Y dónde te pueden encontrar la gente que quiera saber más de tus trabajos, de la historia de la radio, de todas tus investigaciones? Pueden buscar mi nombre, Raúl Antonio Olmedo Neri, en el sitio Academia Edu, donde prácticamente he puesto a disposición todos los artículos, todas las investigaciones que se han trabajado. Y pues en Twitter me pueden encontrar como Rulo-Live94.
Entonces, ahí luego andamos compartiendo información, algunos eventos académicos que hay en las diferentes facultades de la UNAM, como la Facultad de Medicina y la propia Polacas. Y pues ahí nos encontramos y nos escuchamos y nos abrazamos. Perfecto, pues muchas gracias, Anthony. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Les deseo mucho éxito. Hasta luego. Y recordarles que si no nos siguen, pues qué mal, pero pueden enmendar su error. En el Instagram nos pueden encontrar como @variopinto.69 y en Facebook y en Twitter en @variopinto69. Dice la Cris que sin el puntito de Alex. Exacto. Y nos escuchamos el próximo viernes a las 17:30 horas en Radio Educación por el 96.5 de FM o 1060 de AM. Y no se olviden hacer su variotón. Adiós. Me queda la duda, ¿será que podemos dividir el radio? Es que tú sabes, yo no soy experto en comunicación como tunas verdes. ¿En radio comunitarias, radios públicas y radios comerciales? Pues en realidad viene la de más arriba. Primero están las permisionadas y las concesionadas, y de esas se despliegan. De las permisionadas viene la radio comunitaria, viene la radio universitaria, viene la radio pública. La verdad es que es toda una teoría que luego platicamos. Mira, Natalia me mandó un correo. Dice para tu roperazo. A ver, mira, sigue trabajando ella en la distancia, déjalo abro. En 2020 se produjo en España Veneno, una serie que retrata la vida de Cristina Ortiz, una mujer trans que se hizo famosa en televisión en la década de los años 90. Y en el primer capítulo podemos escuchar que Elizabeth Noel Newman apela en la espiral del silencio a la responsabilidad de los medios de comunicación. Porque marcan la línea entre lo socialmente aceptado y lo no aceptado. Porque pueden transformar los prejuicios en empatía, la oscuridad en luz y hacer visible lo invisible. De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina. Es oportuno y de cara al 31 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, hablar de la responsabilidad social de los medios de comunicación. Yo soy Laurel Miranda y publiqué este texto en Milenio, en el que básicamente mi premisa, mi tesis, es que no podemos tolerar más que se siga instrumentalizando el feminismo para causas, para objetivos abiertamente transfóbicos, que se estaba convocando a marchas para frenar la aprobación de las leyes de identidad de género en distintos puntos del país. Acerca de los feminismos, que también, por cierto, hay un grupo de mujeres feministas que no quieren que las mujeres trans sean parte del movimiento. Se publica este texto que genera escozor en algunas colectivas. Afortunadamente también el texto encuentra apoyo entre muchos medios independientes, también entre muchas otras colectivas feministas, interseccionales, transinclusivas, también por supuesto de institutos como el Simone de Beauvoir. El Simone de Beauvoir como tal no replicó el texto, pero publicó un posicionamiento en el medio Animal Político, en donde claramente muestran su preocupación por el hecho de que exista una corriente actual en el feminismo que esté excluyendo en este caso a las personas trans. ¿Cómo retratan los medios de comunicación a la comunidad trans? Vulnerables entre las vulnerables, las personas trans en México sufren vejaciones, violencia, discriminación y muerte. Y la prensa no nos ayuda. Ahora sí que después de ser asesinada hay una revictimización, de ahí la importancia de la identidad de género como algo que esté contenido en la ley. Los transfeminicidios no están tipificados, por lo que las cifras son producto de la recopilación de notas de prensa, pues los crímenes se registran regularmente como homicidios de hombres, lo que invisibiliza estos crímenes de odio. ¿Qué demandas hace la comunidad trans a los medios de comunicación? Entiendo que nuestra comunidad ha sido tan violentada, tan discriminada, tan rechazada, que muchas veces cuando se nos acercan los medios de comunicación no queremos dar entrevistas, porque pensamos que nos van a revictimizar. La verdad es que también los medios de comunicación se han encargado de visibilizar mucho a las personas trans que tienen ciertos privilegios, que la gente piensa que así vivimos todas las personas trans, cuando es falso, ¿no? Hubo un medio de comunicación llamado Lo que Sigue, que publicó un artículo de opinión elaborado por su editora, además, en donde se me llama a mí
un redactor trans femenino. Ciertamente a mí, que vengan y me digan redactor trans femenino, me tiene sin cuidado. El tema es que es una cuestión estructural y no todas las mujeres trans, no todos los hombres trans están en mis condiciones y en mis zapatos. Y hay muchas personas a las que sí les violenta este tipo de discurso. Justamente en nombre de ellas, es que no voy a seguir permitiendo este tipo de faltas hacia mi persona. Las voces trans merecen respeto. Este 31 de marzo conmemoramos el Día de la Visibilidad Trans, libres e iguales. Para El Ropero y sus historias, reportó la Nats. Variopinto 69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.